Estimados aprendices, muy buenos días y bienvenidos a la sesión virtual número 2 del curso de Cocina Internacional. El día de hoy con el tema de cocina asiática y africana. Quiero saber si en este momento me están escuchando. Veo a Diana y a Sergio que están conectados. ¿Me escuchan bien? Muy buenos días, sí, sí, yo le escucho. Gracias, perfecto. Y quiero saber si ven proyectada en este momento la guía de aprendizaje número 2 en pantalla. Sí, sí, también. Bueno, perfecto, gracias. Entonces damos inicio, vamos a ver la guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje número 2. Aquí efectivamente, como les mencionaba, tenemos tema de técnicas, procesos y métodos de cocción de la cocina asiática y africana. Entonces vamos a ver qué actividades tiene esta guía para ejecutarse durante la semana. Se estima un tiempo tentativo de 10 horas, puede ser un poco más o menos según la disponibilidad de cada uno de ustedes. Esto es apenas estimado pues para el logro de la ejecución de todo lo que se establece en esta semana número 2. Muy bien, como toda guía, le he comentado en otras sesiones o la primera sesión que tuvimos hace 8 días, tenemos unas preguntas, digamos, de introducción o también conocidas como reflexión inicial. Entonces, vamos a tomar una de acá, en este caso, aquí, aquí permítame, la número 2. Ha visto influenciada la gastronomía. Permítame la copio y la pego. ¿Ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía oriental y la africana? Esta pregunta va a quedar aquí establecida en el chat. Y entro al chat y aquí se las comparto. Permítame un momentico. Y dice, ¿ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía oriental y la africana? Entonces, les voy a solicitar muy amablemente lo siguiente: contestar esta pregunta por medio del chat para que quede registrada su participación. A su vez que es muy importante que ustedes mencionen desde qué municipio o ciudad se encuentran conectados ahí mismo en el chat. Un minuto para contestar esta pregunta y a partir de esa pregunta pues socializamos y se nos va dando apertura al tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, un minuto. Bueno, estoy atento a que contesten la pregunta introductoria, el caso de Diana y Sergio. También lo pueden hacer mediante audio. ¿Listo? Dice, ¿ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía oriental y la africana?
¿Qué de pronto han notado en la ciudad donde se encuentren? ¿Hay establecimientos de alimentos y bebidas que tengan el concepto oriental? De pronto de la cocina africana, si han escuchado algo de qué nos ha influenciado en alguna de las zonas del país. Entonces esto es bien importante que lo contesten mediante el chat o mediante audio. Esta sesión siempre queda grabada, pues por efectos de las personas que quieren volver a escuchar la sesión o aquellos que por algún motivo no se pudieron conectar, entonces la pueden, eh, digamos, descargar fácilmente en la sección de grabación de sesiones en línea, donde 24 horas después de esta sesión ya queda establecido en esta carpeta de grabaciones. Bueno, de pronto tienen alguna dificultad en el audio, en la conexión, pero pues la idea es que participen, sea en chat o sea por medio de audio. Sigo con la guía. Aquí tenemos todas las guías de aprendizaje, ustedes las pueden descargar en el curso directamente en cada una de las semanas. Contestar esta pregunta dentro de, digamos, de lo que es la plataforma, no es calificable, pero sí es una manera introductoria de, digamos, empaparnos y generar cierta inmersión en los conceptos de estas dos gastronomías, tanto africana como oriental, ¿sí? Luego viene una actividad interactiva, se llama materias primas de la cocina asiática y africana, ¿sí? Dice, en la cocina asiática y en la cocina africana se utilizan platos propios. Varios de ellos se usarán en el ejercicio propuesto para esta actividad de aprendizaje. Para iniciar es importante que se familiarice con el tema que se trata durante la actividad. Por ello se le sugiere indagar, recordar o revisar apuntes de cursos que en alguna oportunidad realizó sobre técnicas, procesos, métodos de cocción de cocina oriental, entre otros. Entonces ahí es, digamos, abordar esos temas. Perdón, veo que alguien se conectó. Luisa, bienvenida. Hago un paréntesis para Luisa. Luisa, la idea es que hay una pregunta en el chat. Estábamos en esta parte de socialización y esa pregunta la idea es que la conteste para así evidenciar, digamos, la asistencia a esta sesión y a su vez en el municipio o ciudad donde se encuentra conectada. Bueno, hago un paréntesis de la guía, lo que está viendo el segundo punto de la guía, para socializar lo que están expresando aquí ustedes. Muy bien, aquí dice Sergio Leal, que dice, la cocina colombiana se ha visto influenciada por la gastronomía africana, más en la parte de la costa Caribe y la oriental. ¿Listo? Sobre el arroz en el Arauca, municipio de Arauquita. Ah, bueno, eso sí es verdad. Un cultivo extenso, digamos que digamos, de los más de 40 países que tiene Asia, digamos que es el cereal número uno para los asiáticos. El arroz se utiliza tanto en preparaciones frías como calientes, incluso en postres también. Es intensamente cultivado. Para el caso de nosotros en zonas como efectivamente los llanos orientales o el caso de Tolima y Huila también lo cultivamos y lo consumimos de manera muy importante aquí en Colombia. Entonces, eso en esa medida tenemos esa similitud también con la gastronomía asiática. Y por otra parte, lo que usted menciona en cuanto a África y la influencia en la costa Caribe, pues es innegable. O sea, todo el tema de las frituras que tenemos allí, eh, la arepa de huevo, ¿cierto? Los pastelitos, el solo hecho de freír yuca, cuando freímos yuca, cuando freímos yuca o plátano, por ejemplo, entonces la técnica de la fritura profunda, entonces parte ante todo el conocimiento de producto que nos lo transmiten los africanos a partir de la extracción de esos aceites vegetales, ¿no? Y fundamentalmente de la palma, ¿sí? Entonces, extraer ese aceite que termina llevándose
¿sí? A un proceso de acción de temperatura de cocción y ver que el producto que allí se sumerge termina generando unas características de crocancia, de corteza, inclusive de humedad, de conservación de propiedades sensoriales del producto a nivel interno cuando freímos, una cantidad de cosas que, pero y eso es una herencia africana, ¿sí? Ellos son quienes nos terminan enseñando afortunadamente la técnica de freír, que es popularmente utilizada, debatible obviamente desde el punto de vista nutricional, pero pues obviamente ellos son quienes nos enseñan estas técnicas a partir del aceite de palma, pero ante todo también de eh, el aprovechamiento óptimo del coco, desde su aceite, su afrecho, la leche de coco, el confitarlo con azúcar, etcétera, etcétera. Esto viene muy de la herencia africana. Entonces, muy bien por su aporte desde Arauca, Sergio Leal. Bien, Diana nos habla que dice, sí, en Colombia tenemos el arroz chino, el wok, ramen, sushi y sus diferentes salsas, salsa de soya y teriyaki. Y esto es gracias a la influencia oriental. En cuanto a la influencia africana, no conozco tanto y está en Montería. Muy bien, en Montería. Perfecto. Y es muy acertado lo que menciona, o sea, en el sentido de las salsas, ir a las grandes superficies, digo a los supermercados de la ciudad donde nos encontremos y mm, en la gran mayoría de los casos encontrarnos un frasquito ahí con una salsa de color oscuro y uno ve salsa soya. Y es curioso porque pues nosotros pues, en nuestro día a día colombiano, eh, desde luego tenemos unos sabores muy marcados que van desde el cilantro, el hogao con hogo, nunca ahogado, eso hay que decirlo, hogao, hogo o salsa criolla, en todo Colombia con sus distintas versiones que en algún lado le pondrán ají dulce, en el otro pimentón, pero la base es cebolla y tomate y tal. Entonces tenemos unos sabores muy marcados, pero entonces aparece una salsa, como la salsa soya, que viene de una cultura evidentemente asiática, que la adoptamos bien en algunos casos, de pronto equivocadamente en otros, digamos por las combinaciones o por el excesivo uso de, ¿no? A veces puede pasar que, así como con el caso no es asiática, pero así como el caso de la salsa inglesa, la Worcestershire, que de pronto la gente termina poniéndoselo a todo o a todas las proteínas, por ejemplo. Entonces terminan todas las proteínas, carne, pollo, cerdo, etcétera, sabiendo a lo mismo. Entonces, no hay como ese momento específico a veces de utilización. Entonces, si uno tiene salsa soya y desde luego estamos trabajando un plato al wok, un salteado, eh, un, digamos, un chow mein, un pad thai o sencillamente unos vegetales al wok, ¿cierto? Y quiero dar como ese toque, ¿cierto? Ese toque levemente salado y con algo de acidez por efecto del vinagre como tal que tiene la salsa, entonces termina siendo muy favorable en su uso específico, esa salsa, pero no termina siendo tan adecuado cuando se nos vuelve multipropósito esa misma salsa. Esa es la cuestión. Entonces, es, es el tema con la salsa soya y digamos la teriyaki. Teriyaki, abrillantado nos quiere decir ahí también esta definición. Una salsa soya dulce, una salsa soya que lleva adición de azúcar, caso, digamos, eh, adaptado a nuestros sabores, también uno lo puede ver con panela, perfumada con ciertos elementos, a veces ajonjolí, a veces alguna fruta como la manzana verde, no es tan común, pero sí se utiliza. Limonaria de pronto también, pero termina siendo una salsa soya dulce, ¿no? Que utilizamos, muy agradable, que utilizamos en, digamos, como acompañamiento junto con la soya para bocados como el sushi.
mencionaba usted el wok siendo un sartén, ¿no? Un sartén que terminan trayendo acá, al caso Latinoamérica en general. En el caso de Latinoamérica en general hablamos del Perú, con la migración que hubo iniciando el siglo pasado, con los chinos y los japoneses fundamentalmente. Y ellos traen sus sabores, sus salsas, soya, de pronto la salsa hoisin, de pronto la salsa nampla, eh, y sartenes y utensilios, y en este caso el wok. Entonces que con su forma, el sartén wok, su forma media, medio cilíndrica, es medio cilíndrico, ¿sí? De un material muy especial, delgado, que soporta mucha temperatura. Entonces se da la tarea, digamos, de perfeccionar una técnica que es la técnica del salteado, llevada desde el punto de vista mayor fuego, mayor acción de la temperatura para una caramelización de vegetales, de azúcares, eh, muy acelerada, pero permitiendo pocos tiempos de cocción. Y eso es importante porque sabemos bien que tenemos en los vegetales fundamentalmente vitaminas que son termosensibles. Se pierden con la temperatura, con el exceso de cocción. Entonces, tener un sartén como el wok, con una muy buena fuente de fuego, unas BTU altas, entonces lo que termina uno generando son vegetales que son crocantes, que tienen unos colores muy vivos, pero que adicionalmente no han perdido ese factor nutricional que cuando cocinamos en exceso los vegetales y terminan quedando casi que eh, un- una parte de fibra, de afrecho, etcétera, pero y muy blandos, normalmente muy blandos, pero perdiéndose en muchas propiedades, ¿sí? Del sushi ya vamos a hablar y de la cocina africana ya vamos a ver un poquito más. ¿Listo? Entonces, y me decía que está en la ciudad de Montería. Muy bien. Entonces veo que está Geraldine y que está Luisa. Geraldine y Luisa, entonces vea, hay una pregunta que está establecida aquí en el chat. Entonces la idea es que ustedes la leen y contestan mediante el chat esa pregunta y desde qué municipio o ciudad se encuentran. ¿Listo? Dice, ¿ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía oriental y la africana? Esa es la pregunta. Listo, para que nos quede evidencia de su participación en esta sesión. Vale, seguimos con la guía de aprendizaje. Pero vea qué chévere el tema de las preguntas. Nos lleva siempre a dar una mirada amplia de estos conceptos y estas técnicas. De la actividad interactiva, que no es calificable también, les estaba hablando, tiene que ver con el tema de utensilios. Hay utensilios, así como les hablaba del wok, que son muy específicos en algunos lugares del mundo. Entonces, así como nosotros tenemos el ejemplo, el molino manual de muchas zonas del país, ¿cierto? Donde molemos nuestro maíz y hacemos envueltos, arepas y cantidades de cosas. Hay utensilios en las cocinas del para al vapor, caso asiático, para prensar, digamos, algún tipo de tubérculo, de yuca o de plátano para generar harinas, ¿sí? Sartenes, cuchillos, los cuchillos de la cocina asiática, ustedes pueden ver en documentales, en videos o estando también en estas zonas del mundo, que ellos usan mucho las hachuelas, a veces cambian incluso la hachuela por el cuchillo, ¿sí? Entonces se sienten cómodos cortando y picando con las hachuelas, lo cual entonces tiene como ese tono específico, ¿no? Este tipo de cocinas, así como eh, en otras cocinas del mundo, voy a ponerme ejemplo, la cocina brasilera, más específicamente en Salvador de Bahía, en algunos de los guisos, porque esa palabra está bien utilizada, los guisos, está aprobada, rayan el tomate a cambio de cortarlo, ¿sí? En el caso de la cocina colombiana, en algunas zonas también sucede de esa manera. Entonces,
a lo que hoy cada cocina tiene como su tema específico y por eso este ejercicio de hablar de utensilios de la cocina asiática y africana, ejercicio el cual no es calificable, ¿listo? Entonces tenemos acá materias primas de la cocina asiática y africana, ¿sí? Tenemos un foro temático. Los foros son maravillosos porque dan la posibilidad de interacción. Y ustedes como compañeros, como aprendices SENA, que son, orgullosamente, entonces pueden leer los aportes de otros, de los participantes del curso, debatir un poquito, pero desde luego plasmar, que es lo mínimo exigido en la evidencia, contestar estas 4 preguntas. ¿Listo? ¿Cómo preparar comida asiática en Colombia? ¿Es la cocina asiática el origen de las cocinas del mundo? ¿Qué quiere decir sushi? ¿Y África en la gastronomía mundial ha influenciado a otros continentes o algún país en específico que usted conoce? Entonces, aborda un poco de todos los temas, ¿sí? Ahí viene como una exploración, se puede decir, un poco al entorno socioeconómico, en el sentido de cuando hablamos de la pregunta 1, ¿cómo preparar comida asiática en Colombia? Y se pone a analizar que muchos de estos productos ya llegan por plataformas digitales, lo que es utensilios, grandes superficies, los tratados de libre comercio, muchas cosas que conllevan a que se pueda tener accesibilidad prácticamente a todo y no descartar la elaboración de alguna de las cocinas del mundo que así se vean muy alejadas, podemos llegar a tener aquí los productos. ¿Listo? Esta actividad del foro temático es calificable, no se les olvide. Se califica que ustedes intervengan de manera, digo, amplia, o sea, no una contestación muy básica, muy básica, sino que tenga pues cierto nivel de contexto, ¿no? Cada pregunta. Listo. Pero que le contesten, participen a partir de la intervención de uno de sus compañeros. Entonces, esto conlleva a que esas 2 participaciones generan 2 calificaciones numéricas, que computadas ellas, generando un promedio, pues entonces le dan la calificación de esta actividad, ¿vale? Esa actividad es calificable. Listo. Después hay otra actividad interactiva que se llama Preparemos Sashimi. La preparación del sashimi es una preparación, ¿cierto?, que conlleva el pescado crudo. Uno de los mayores consumidores de pescado fresco en el mundo son los japoneses. Tienen una influencia, como todas las cocinas del mundo, que tienen influencia según su geografía, sus condiciones, y en este caso, pues el tema de los mares, ¿no? Entonces, les aportan una gran cantidad de pescado de diferentes especies y pues desde luego eso conlleva a que se genere un producto fresco, muy fresco y de muy buena calidad crudo, el cual se corta de una forma muy delgada y se adereza con ciertos elementos, salsas, entre otros, ¿cierto? Productos a veces fuertes, picantes también, para acompañar este pescado muy sutil, crudo y muy delgado. Leo aquí la intervención de Geraldine. Momento les comparto. Dice ya. La cocina asiática ha influenciado mucho en Colombia, como lo dijo el profe, la salsa y sus características para prepararla, ya que con una buena preparación eso queda muy bien para la combinación en platos colombianos como los vegetales salteados, acompañamiento para las carnes influye mucho igualmente que la cocina africana. Listo, esto hay influencia desde Boyacá. Qué bueno ver que están desde Boyacá, que están desde Arauca, que están desde Montería. Entonces, este es el SENA, ¿no? Podemos estar en muchos lugares del país, incluso del mundo, siendo un colombiano, o sea, siendo colombianos, aún estando en otros lugares del mundo, nos podemos perfectamente inscribir y acceder a los programas de formación que tiene el SENA establecidos. Bueno,
Vamos a seguir viendo la guía. Preparemos sashimi, ¿no? Lo que les decía. Esto siempre, toda guía, tiene un tema de terminología. Y a mí me gusta mucho porque usted a partir de uno de estos términos, un término, vamos a ver, término que desconozcan de acá, cualquiera sea, alguno, de una, a ver quién me comenta aquí. De estos primeros términos que estamos viendo en pantalla, ¿cuál desconoce? Y le damos un poquito más de alcance para socializar. A ver, escuchemos anago. Anago, sí. Anago, gracias. Entonces, mira, anago. Entonces, vamos aquí otra vez a la guía. ¿Qué nos dicen que es anago? Anguila marina, utilizada en bastantes preparaciones de la cocina oriental. Nosotros cuando armamos sushi, hay varios par de estilos de sushi que llevan anguila. Y esa anguila, en el, digamos, en el vocablo de ellos se le conoce como anago, ¿sí? Entonces, uno a partir de ello dice, ah, bueno, pero ¿y entonces cómo es que es esa anguila? ¿Cierto? Entonces, me dejo de compartir acá, ¿sí? Busco aquí, anago, y ya la van a ver en pantalla. Listo. Entonces, mira, va a compartir aquí esta imagen. Y se las envío acá mediante. Ahí les envío en el chat una imagen de anguila ahumada que está sobre un bocadito de sushi. ¿Mm? Ahí lo ven ustedes. Entonces, hay que tener muy en cuenta, digamos, que la terminología se trata de eso. Uno puede leer ahí, vamos a ver, ahí dice baklava. Les envío una imagen de una baklava. Entonces, baklava, siendo un postre de la cocina de Medio Oriente, ¿no? Que se elabora con una pasta que es la pasta filo. Pasta muy delgada, muy fina. ¿Mm? Y adentro lleva frutos secos y lleva miel. Entonces, uno a veces lee, digamos, uno el término, pero pues leer el término lo que conlleva es a un poquito de investigación, ¿no? ¿Mm? La baklava es un postre maravilloso. A ver si pronto ahí ya le llegó. Si les llegó la baklava, no la veo en el chat. O sea, la puse en el chat, pero no veo que. Eso no se ve como dulce, parece como si fuera lasaña de carne molida. Ah, viste que sí. Entonces sí les aparece. Pasa que en mi pantalla no sé por qué no la. Pero exacto, entonces son capitas, son unas capitas de pasta filo. Pasta filo es una masa, como les decía, muy delgadita. Y eso que se ve como lasaña. Entonces, esos frutos secos se procesan, se mezclan con miel, almendras, nueces, pistachos, y se van haciendo capas de esa masa muy delgadita, parecía un poquito un hojaldre, pero es mucho más delgada, más crocante, que es la pasta filo, y va poniendo unos frutos secos con miel, y uno poniendo capas de masa y mantequilla, capas de masa y mantequilla, frutos secos con miel, tum, 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 hasta que termina uno con esa última capa. Y ese es un postre muy conocido, muy, muy conocido de la cocina de Medio Oriente. Entonces, mire que con este ejemplo que les acabo de mencionar, o de hacer propiamente en vivo, nos lleva, ¿cierto?, a deducir y a evidenciar mejor que ese listado que está al final de la guía de aprendizaje de terminología nos lleva a que generemos esa inquietud, esa curiosidad de consultar cada uno de esos términos que están allí plasmados.
Háganlo de esa manera y se van a dar cuenta que dice, uy, y eso existe. ¿Cómo así que la anguila humana? Y el anguila, y aquí en Colombia, entonces venga, averiguemos. Anguila, ¿se consigue en el mercado local? Sí, en Colombia se consigue porque acá hacemos sushi que lleva anguila. ¿Y a qué sabe eso? Entonces, de pronto despierta esa curiosidad en un momento dado. Prueban, compran, practican, experimentan. De pronto están en la ciudad donde se encuentren, en algún centro comercial, en algún establecimiento, una pastelería y dicen, ven, baklava. Dicen, baklava, eso el profe nos habló. Este es el postre tal y tal del Medio Oriente. Bueno, entonces ahí genera un poco de curiosidad, que es lo que básicamente quiero que suceda. ¿Sí? Bien, ahora tenemos. Vamos a ver aquí. Cocina internacional, mi nombre, la fecha del día de hoy. ¿Listo? ¿Están viéndolo en pantalla? Sí, profe. Parece que sí. Listo. Entonces, vamos a iniciar con cocina asiática. Continente asiático se extiende, son cientos de millas desde el Medio Oriente, atravesando India, Japón. Geografía muy diversa. Nos marca la geografía tres tipos de culturas alimenticias, ¿cierto? En donde está el sudoeste, el noreste y el sudeste asiático. No, a veces se escucha, ¿no? Los titulares de noticias. En el sudeste asiático sucedió tal cosa. Bueno, entonces tiene tres divisiones. Empecemos por uno de los más grandes, China. Entonces forma parte de la cultura culinaria del noreste. Se cree que la cocina china se originó en el siglo XV a.C. Pues por allí hay uno de los foros que pregunta que si la cocina asiática es la madre de las cocinas del mundo. Esa es una pregunta muy abierta. Uno puede decir, no, no lo es porque lo es Francia. Otro dirá, sí, sí lo es porque antes de Francia esto ya llevaba siglos funcionando como cocina ya estructurada. Pero bueno, de eso se trata el debate, ¿no? Lo único es saber que es una cocina efectivamente milenaria, ¿sí? Cuando uno le dicen, esto se originó en el siglo XV antes de Cristo, entonces ustedes hagan cuentas, ¿cuántos años van? ¿Mm? Tiene que ver mucho con los temas espirituales también, la armonía de la mezcla de los ingredientes, pero también el beneficio de elementos nutricionales, de componente de beneficios nutritivos de estos platos. Entonces eso genera una combinación bien particular, ¿no? Una cocina de ingredientes muy armoniosos, ¿sí? Pasa uno a Japón y va uno también, entonces Japón, el budismo, cuando se introdujo el budismo en Japón en el siglo VI antes de Cristo, y los fenómenos religiosos, cómo inciden en nuestras cocinas del mundo, porque viene un tema religioso a veces de limitación, no digo de pronto, ustedes lo mencionarán como de prohibición del consumo de algunos elementos, de algunas materias primas, de algunos productos. Entonces llegan, caso, estamos hablando de Japón, pero caso India, lo mismo. Entonces la vaca sagrada no se puede consumir. Eh, el hinduismo, que les estaba hablando, las vacas que se utilizan solamente para el tema de la leche. ¿Mm? Budismo, prohibición del consumo de carne. ¿Mm? En fin, y otras culturas que no consumen cerdo, por las pezuñas que tiene, por la forma, por que así se les indicó hace muchos siglos. Entonces, eso también es una influencia grande en las cocinas del mundo, ¿no? El tema religioso.
Tailandia, entonces ya hablamos de India, Japón, Tailandia, unos países donde la brasa, el uso de la fuente de calor a partir de palos secos o carbón vegetal, entonces se utiliza mucho allí. Los hervidos o el producto crudo, que eso es lo que debemos entender. Producto crudo, pero producto crudo, perdón, crudo marinado, sazonado, etcétera, especiado y tal. No acción del fuego, que ahí voy a un concepto importante, cocinar. Entonces, ¿quién dirá qué es cocinar? Pues es una cosa, es la otra, es un arte, pero cocinar, eso no se les olvida a ninguno, es dominar el fuego. Cuando uno cocina es porque está dominando el fuego. Entonces le pone la temperatura adecuada al aceite de 130 a 140 grados centígrados para freír un buñuelo ahorita en Navidad cuando ya empiece. Ah, lo puso más frío, le queda duro, se le da al fondo, le queda entrepado. Lo puso muy caliente, entonces los buñuelos empiezan a estallar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es dominar el fuego? Eso es cocinar. ¿Complementariamente tiene otros factores? Sí, claro, porque entonces cuando hacemos cocina fría como un sashimi o como un sushi, entonces no estamos cocinando, no, pues estamos transformando el producto para que sea comestible, lo estamos cortando y sirviendo de adecuada manera para que la gente lo disfrute mejor. Entonces, pero el uso, el dominar el fuego, le entenderíamos como cocinar. Aquí tenemos 45 países dentro del continente asiático, entre ellos China, Vietnam, Filipinas, Japón, Indonesia, Mongolia, etc. Lean con mucha atención cuáles son las bases de la cocina asiática. Leanla con toda atención. Les dejo aquí publicada esta, un minuto les dejo publicada esta diapositiva. ¿Qué nos encontrábamos allí? Entonces, miren, influencias, soya, no solo la salsa, ojo, el frijol de soya, el cual se transforma, se extrae sus componentes proteicos, se coagula y se genera un, entre comillas, queso de soya conocido como tofu. El frijol germinado de soya, ¿sí? La salsa soya, que es fermentar estos frijolitos, hacer un proceso, digamos, de acidulación, de sabores, de tostión también de estos frijoles. Ya lo hablábamos, el cereal número uno de la cocina asiática, el arroz. Con él inclusive se hacen licores, el sake, por ejemplo, pero se hace pasta, pero se hace solamente salteado, pero se hace sushi. Bueno. Miso, cacahuate, chile, salsa de ostras, verduras, mariscos y hongos. De todos estos ingredientes que salen, surgen ¿qué? Preparaciones o platos ya elaborados, ¿no? Bases ya listas, salsas, sopas, salteados, guisos. Y platillos como el chow mein en China o el pollo agridulce son preparaciones no tan complicadas que necesitan de pocos elementos de su preparación. Entonces, eso es importante ver cómo algunos estilos de cocina
tienen esa connotación. Platos típicos de Tailandia. El Pad Thai. El Pad Thai. El Pad Thai es una curiosidad, digamos, porque es un plato prácticamente construido. Digo construido porque estando Tailandia bajo los lineamientos, el gobierno de un dictador le da la orden a su pueblo que cada cual los cocineros de su país diseñen un plato que integre todos los sabores que Tailandia tiene. Entonces, pues se presentaron muchos, etcétera, y ganó el Pad Thai, siendo unos fideos de qué cereal, ya lo saben ustedes, de arroz, siendo una pasta anchita blanca, ¿no? La cual lleva maní, lleva langostinos, lleva limón, lleva tamarindo, lleva algo de pique, cilantro, en fin, y terminan generando un Pad Thai, así como el que tenemos aquí en esta imagen. Entonces, eso es lo que sucede con el plato, y se vuelve tan exitosa fue la idea que terminó volviéndose el plato nacional de Tailandia, ¿sí? La tortilla de huevo que lleva encima, o sea, es un gran plato, léanlo acá ustedes. En adelante hay 4 platos más a manera de ejemplo, como lo son el Tom Yum Goong, el Tom Kha Kai, Som Tum y el Khao Niao Mamuang, que es el que tiene mango al costado derecho. Empiezo por allí. Este cao es, básicamente lo pongo en términos de nuestra gastronomía colombiana, es que es arroz con leche. ¿Con quién? Con mango. Pero los granos de ese arroz con leche son más corticos y más almidonados, muy, muy almidonados. Y están infusionados ¿con quién? Con coco, ¿vale? Es importante. Y se sirve con mango fresco, este cao niao mamuang. Tenemos una ensalada, la Somtum, y esa ensalada la doy a conocer en esta sesión porque, digo yo, siendo un país como Tailandia, bastantes kilómetros alejado de Colombia, y ellos utilizan la papaya verde como nosotros en algunas zonas de la costa caribe colombiana, que utilizamos también la papaya verde. Ellos la utilizan vuelta ensalada, o sea, una ensalada de papaya verde, ¿sí? Acompañada con verduras como zanahoria, pepino, maní, lima y chile. Un sabor contraste ácido picante, ¿sí? La tonka hay una sopa de pollo y leche de coco, con un sabor muy suave, aromático. Lleva la lima cafir y la galanga. Lima cafir son unas hojas perfumadas a limón deliciosas, ¿sí? Lleva el zumo de limón, el cilantro y ofrece un toque picante al final. Y la Tom Yum Goong, que es una de las muchas sopas tradicionales del país de sabor picante e intenso. Se sirve con gamba, se sirve con chile. ¿Mm? Entonces miren lo que conversamos aquí, les expuse de Tailandia, Vietnam, China, Japón y Tailandia, que era donde estábamos también. Entonces miren, una pausa, les voy a compartir un video muy didáctico acerca de la elaboración del sushi. Permítame, por favor.
Listo, ¿ya están viendo esa imagen que dice Draw My Life Sushi? Sí, sí, por mi parte sí. Sí, Listo. profe. Ok, va a sonar el video en este momento. Que el sushi está de moda y está riquísimo es un hecho. Sushi es la ¿Sí se escucha también? Sí, Se profe. escucha. Listo, Sí, va. sí, sí. Entonces, ahí va hacia adelante y lo escucha. Que el sushi está de moda y está riquísimo es un hecho. Sushi es la palabra genérica que engloba el plato japonés por excelencia y que consiste en arroz adobado con vinagre, azúcar, sal y otros ingredientes como verduras, pescados, mariscos y algas en algunos tipos. Etimológicamente, sushi es la unión de dos vocablos japoneses, su, vinagre, y shi, de meshi, arroz, por lo que podríamos traducir sushi como arroz avinagrado. Hoy os compartiremos el origen de esta ancestral receta que es bastante interesante. Todos sabemos que este tipo de comida es uno de los más característicos de la gastronomía japonesa. Japón es una isla rodeada de aguas muy ricas en plancton, por eso tienen una gran variedad de pescados y mariscos, lo que hace que sea natural que el sushi sea uno de sus platos típicos. Pero aunque no te lo creas, originariamente el sushi no es de Japón. Entonces, ¿dónde y cuándo nace el sushi? Se cree que su historia se remonta al siglo II después de Cristo, en China. La comida conservada como el pescado en sal y fermentado en arroz era una fuente muy importante de la alimentación de la época. El pescado, una vez limpio, se metía en arroz para que la fermentación natural ayudara a su conservación. Este tipo de sushi se llamaba narezushi, y entonces solo se comía el pescado y se tiraba el arroz. Con el tiempo, sobre el siglo VIII, este modo de conservación llegó a Japón. Como los japoneses preferían comer arroz con el pescado, empezaron a consumirlo mientras el pescado estaba aún medio crudo y el arroz no había perdido su sabor. Este sushi se llamaba seisei sushi y se convirtió en una forma de cocinar en vez de un método de conservación de alimentos. La manera de preparar sushi fue cambiando progresivamente. A mediados del siglo XVII, un doctor llamado Matsumoto Yoshichi tuvo la idea de agregarle vinagre al arroz. Esto redujo el tiempo de espera, permitiendo que el plato se comiera inmediatamente, en lugar de esperar los meses que normalmente llevaría a preparar el sushi. En el siglo XIX, Hanaya Yohei inventó el nigiri sushi, un tipo de sushi que no necesita fermentación y que se podía comer con las manos. Esto hizo que el sushi se convirtiera en comida rápida, ligera y nutritiva. A finales del siglo XX, con el aumento de la conciencia saludable, el sushi consiguió hacerse popular a nivel mundial. El sushi es mucho más que arroz y pescado. Se pueden utilizar gran cantidad de ingredientes diferentes. La variante de arroz que se utiliza normalmente en el sushi se llama koshihikari. Este se caracteriza por tener un grano redondo, corto, dulce y con un alto contenido en almidón. Para trabajar este arroz primero tenemos que desalmidonarlo, y esto se hace lavándolo hasta que el agua salga transparente. Seguro que lo habéis visto en algún manga o anime. Para hacer sushi se pueden utilizar varios tipos de pescado como atún, salmón y anguila. También mariscos como gambas, langostinos, calamar, cangrejo, huevas de pescado, verduras y vegetales como zanahoria, pepino, aguacate y también tortilla de huevo, entre otros. Existen muchos tipos de sushi y os vamos a hablar de los más conocidos. El maki, que en japonés significa rollo, es de los más populares. Consiste en arroz con pescado crudo y otros ingredientes enrollados en alga nori. Si el rollo es muy delgado se llama hoshomaki. Si es grueso, futomaki. Y si está relleno de pepino, kapmaki. Uramaki. Ura quiere decir cara opuesta, así que nos encontramos ante un maki pero al revés. Es el arroz el que envuelve el rollo de alga nori que contiene los ingredientes. Los temaki son conos de alga nori rellenos de arroz y otros ingredientes. El nigiri es el sushi que no lleva alga nori, son piezas de arroz cubierta de pescado crudo u otros ingredientes. El gunkan o acorazado es arroz envuelto en una tira gruesa de alga nori hasta formar una especie de cuenco, normalmente relleno por encima de huevas de pescado. Y por último, os dejamos un tipo de sushi que de verdad os recomendamos. Buscad fotos en Google, ya veréis, se llama Kazari Sushi. Os va a sorprender. ¿Y a vosotros, TikTokers, os gusta el sushi? ¿Cuál es vuestra comida favorita? ¿Os gustaría que hiciésemos más vídeos sobre el origen de nuestros platos preferidos? ¿Listo?
Aquí preguntaba Diana, no había leído porque mientras veo el video no puedo ver el chat. Decía Diana que qué estamos haciendo, que se... Eso fue hace rato, profe. Ah, listo, Diana. Pero bueno, ya vieron el video del sushi, creo que es muy didáctico para entender bien como los diferentes tipos, la elaboración y demás. Listo, espero les haya aportado el video. Ahora sigo aquí con la presentación. Vale, entonces, aquí otros 3 platos, soba y udon, unos noodles que están en blanco y negro allí. Sí, ya sean salteados en soya o con diferentes ingredientes o en sopas. O sea, los fideos ahí están. Se dice que la cocina asiática le enseña a la cocina italiana el tema de lo que es la pasta, ¿no? Los temas de los viajes de Marco Polo, para que lo investiguen y viaja hacia allá, no sé qué, llega a Italia y dice, yo me encontré algo que se llama la pasta y le enseña a los italianos y a lo que es al tiempo de hoy, ¿no? Se terminó volviendo el plato más importante de Italia, pero se lo enseñan verdaderamente son los asiáticos. Estamos con Japón, el okonomiyaki, que es una tortilla hecha a base de fideos, verduras, cerdo, se cocina en plancha. Comida callejera de Tokio, muy importante para que lo investiguen. Los yakitoris, esas brochetas de pollo cocinadas a la plancha, ¿sí? Que se sirven acompañadas con salsa teriyaki, quedan abrillantadas, muy gustosas en sabor, ¿sí? Seguimos por acá con China. Y ahí vemos 4 productos, la sopa de wonton, el pollo gombao, yaozi y el hot pot. Empiezo por el hot pot. Este es se puede decir una olla pequeña, ¿cierto? Un mechero pequeñito que tiene un consomé muy gustoso, muy aromático, muy cargado de sabores, delicioso. Pero este elemento se pone al centro de la mesa, entonces se pone ese consomé caliente y en contorno al consomé una serie de vegetales y de proteínas en donde cada comensal va con los palillos cogiendo este producto y lo van poniendo en el consomé y lo cocinan hasta el punto deseado y lo sirven en su plato. Entonces casi que una cocina en vivo que manejan mucho los chinos, con el hot pot, para que ustedes lo investiguen. Varía mucho acorde a la localidad del país, ¿no? Un país muy grande. Las famosas empanadas chinas, las vemos aquí en Colombia en algunos lugares, pueden ser hervidas o fritas, acompañadas también de una salsa picante, la jiaozi, las empanadas chinas, empanaditas chinas, ¿sí? También empanaditas japonesas como las gyozas, muy similares también gyozas con G y con Y. Este pollo gambao es famoso de la zona de Sichuan. Sichuan siendo una región de China muy famosa por sus picantes y por la famosa pimienta de Sichuan. Entonces, por eso el pollo gambao, que es un pollo picante con ajíes, pimienta, muy, muy subido de sabor, agradable. Y la sopa de wonton, unas bolitas de carne de cerdo y camarón, se acompaña de tallarines y cebolla china. Es un plato tradicional del Año Nuevo en este país. De la cocina china, pues, ahí como lo menciono en la descripción, fuera del típico arroz tres delicias, rollitos primavera, los tallarines o los dumplings, se pueden numerar muchos, muchos otros platos también. Pasamos por acá a la cocina de Vietnam. Fíjense que hay varios platos allí. Rollos vietnamitas, que ustedes ven en la primera imagen. Papel de arroz envuelto con verduras. El banh mi, que es un bocadillo. Cuando hablamos de bocadillo es un sándwich, ¿no? Bocadillo quiere decir como los sándwiches de la cocina española. Pero este es un sándwich vietnamita de puestos callejeros en pan baguette. El po es el plato más conocido de Vietnam. Hay este que está aquí en la mitad. Ya se lo selecciono aquí. El po. Una sopa a base de caldo de carne, jengibre, anís y fideos de arroz, obviamente el mismo cereal. En el país suele servirse en el desayuno. Ahí está el po. Platos de Indonesia, también tenemos acá el nasi goreng y el babi guling. Nasi goreng es el plato indonesio más conocido fuera de su frontera. Significa arroz frito. Suele servirse con un huevo frito encima, rodajas de pepino y tomate.
Es un plato bien importante. La salsa soya dulce también hace presencia en el salteo. Y el babigulín lo escogí por su similitud, importancia y desde luego su similitud con un plato nuestro nacional que es la lechona. Si usted ve las pieles, pues llama la atención por eso. Y ahora les voy a presentar un video que es básicamente un documental muy cortico de algo que me llama mucho la atención y esto es en Filipinas. ¿Listo? Se llama Pak Pak y el Pak Pak es una comida que se consume porque también aquello que dice uno, esas condiciones de dificultad económica que conllevan a este tipo de fenómenos. Entonces, voy a poner el video, espérenme, bajo la cámara mía y ahí les voy a poner ya va a sonar el video, un momento. Itong trabaho ko, mga 5 buwan na po. Sa isang linggo po, pag nakapagpakilo po ang bossing ko, pupunta pa ako ng palengke, bibili pa ako ng ng mga panahon. Tulad ng mga bawang, ganyan, mga sibuyas. Pinipilihan ko siya, yung tinatanggal ko yung mga buto, mukha nito, yan, ganyan. Tinatanggal ko yan. Kasi para ito na lang matitira, mga ganito mga laman. Tapos sinugasan ko siya. Pagkahugas ko, kumukulo na yung aking sarsa doon. Ilalagay ko siya doon. Isang mangkok ng ganyan, 10 pesos. Kaya lang po ako kumakain. Masarap. Masarap kumain. Dito po sa pwesto na to po. Malinis po to, dinugasan na maigi. Kaya marami po bibili pagpag dito. Tibayan lang po ng sikura kung kaya ng malinis o marumi. Kami, sanay na po kami rito eh. Ganyan po talaga, ang kaya eh. Puro pagpag eh. Hanggat nandito po kami, kakain na pa rin tayo yung papad. ¿Pudieron ver el video de Filipinas? Sí, sí. Bueno, pues esto, digamos, esto es una situación muy desafortunada que pues como en todos los países del mundo hay dificultades económicas y mire que esa es una opción de alimentación pues en las condiciones higiénicas más desfavorables, pero pues que termina dándole solución a muchas personas también. Y eso sucede también por esta zona del planeta, ¿no? Entonces, por allí
Y ahora les voy a compartir, ya para finalizar, un tema de cocina. Tenemos Vietnam, algo de Malasia, aquí finalizando con otros países, que a veces uno de pronto no contempla mucho, entonces Malasia, Camboya, en donde también tienen sus platos típicos, ¿sí? Donde también, digamos, a pesar de no ser tan conocidos para nosotros, ¿sí? Pues son cocinas que también tienen mucha importancia dentro de su continente y dentro de las técnicas que ellos también ejecutan. Es eso es lo que podemos ver aquí. Y pasamos a la cocina africana, con una influencia de Arabia, de los ingleses, de los portugueses, de España, de Francia, teniendo platos únicos, pues por efectos de gobierno, de colonización, de tantos temas geopolíticos, pues terminan teniendo influencias de estas culturas, ¿no? Se caracteriza por uso de carnes autóctonas, especias y sabores fuertes, caza, también el tema de consumo de cereales, ¿sí? De leguminosas. Entonces, digamos que algo de orígenes, pues la prehistoria africana, antes de la llegada de las civilizaciones, entonces dependía de la caza, de la pesca, así como más o menos todas las comunidades del mundo. Cuando ya llegan las grandes civilizaciones, Egipto, Cartago, reinos del oeste, entonces pues va la introducción de productos, ¿no? Y de técnicas agrícolas, tema del trigo, la cebada, las legumbres, terminan siendo alimentos básicos. Ruta de las especias, el comercio transsahariano, perdón. Entonces, rutas comerciales que cruzaban el desierto del Sahara y conectaban África con Europa y Asia. Entonces, esto lleva al intercambio de bienes, pero también a la fusión de tradiciones culinarias. Entonces hay ingredientes como el arroz empieza a hacer presencia, los dátiles, diversas especias, colonización y fusión de culturas, gastronomía africana moderna. Van como dando toda esa evolución, ¿sí? Para lograr pues lo propio que tienen. Y aquí ya pasamos a algunos platos representativos. Chima, guarnición de carne y verduras, una pasta tradicional elaborada con harina de maíz, consumido en Zambia, Malawi o Mozambique. Entonces uno dice, a veces no nos informamos tanto de qué sucede por allí, pues mucho menos de su gastronomía. El fufu, que es ese pan africano, similar a una ola, un buñuelo, su origen es de Ghana. Se extiende por toda África central y occidental, un alimento imprescindible, como puede ser para nosotros el pan. Se sirve con acompañamiento de salsas y estofados. Bien, seguimos. El cuscús, en ese norte de África, ese cuscús que también influye, ya cruzando de África hacia Europa, pues también influye todo este sur de Europa. Cuscús es un plato a base de sémola de trigo que se cocina y se sazona con aceitunas, con especias, con hierbas frescas, con aromáticos como la albahaca. Entonces es muy particular. Aquí vamos a ver el matoque, que lo escojo porque se me parece mucho, y ese es el nombre propio nuestro, a los sudados, ¿no? Como un sudado de carne con papa y con yuca. Y esto se sirve en Uganda. Entonces, ya uno dice, ve, y platos de allá que son de aquí, o de aquí que son de allá, pues es esa influencia que hemos tenido de otras culturas y se terminan adoptando esas técnicas, sabores, presentaciones. Entonces ahí tenemos este plato, ¿sí? También que se consume en Kenia. Esta ensalada africana, popular en Kenia, por ejemplo. ¿Y qué lleva? Es una ensalada que lleva cebolla y tomate. Entonces aquí
en Colombia, ¿qué hacemos? Pues algo, productos, o sea, digamos, muy similar, salvo que los cocinemos, los cortemos mejor, distinto, con cascos, rodajas, etcétera. Pero tenemos esos sabores propios que también son similares, son iguales también en zonas de África, como lo es en Kenia, ¿no? Injera, este pan etíope, Etiopía, otro país. Entonces ustedes ven un pan elaborado con un cereal sin gluten llamado teff, ¿sí? Al cual se le ponen ciertos elementos encima para sazonarlo y acompañarlo. ¿Mm? Bueno, esto en términos generales para que ustedes no dejen de lado, no pierdan de vista la cocina africana también. Muy bien. Dejo de compartir. Bueno, pues de eso se trataba la sesión de hoy. Me extendí como unos 10 minuticos más, terminaba a las 10, pero bueno, lo importante es que espero yo que hayan aprendido algo nuevo, que practiquen en casa, que ejecuten las actividades propuestas para cada semana, participen en cada foro, en cada contenido dispuesto en el curso y al final pues se termina logrando un título bien importante de cocina internacional del SENA, que pues tiene mucha validez, no solo en Colombia, sino en otros lugares también. Entonces, pues bueno, ¿aprendieron algo nuevo? Sí, sí. Aprendimos el postre, que fue Bueno, lo que más me llamó la atención. Profe, acá no vamos a hacer nada práctico. Nos toca autodidacta. nos toca, es difícil, pues yo creo que esto más que nada también genera, les deja como la puerta abierta para que ustedes accedan a un programa ya presencial dentro de los centros de formación que tenemos a nivel del país. Les deja Sí. contenido, les deja bibliografía, les deja práctico. Evidentemente, muchos de ustedes, y me han compartido ya, generan ciertas preparaciones. Entonces, vea, estoy haciendo sushi y tal, ¿cómo le estoy haciendo? Entonces uno pues les aporta y tal. Pero pues efectivamente es lo que lo que nos permite la virtualidad con, digamos, con ciertas limitantes, ¿no? Porque pues es bien complejo, pero de todas maneras pues abordamos los contenidos también de esta manera para, yo digo siempre, para generar como una chispita, digamos, una posibilidad, ¿no? A que continúen en la formación ya también presencial. Pero bueno, nada, les agradezco mucho su asistencia. Nos veremos el próximo viernes a las 9 de la mañana y pues bueno, feliz fin de semana para todos. Gracias, Bueno, profe. gracias. Lo mismo.